lado de Dios estoy y lo he gastado todo. Me levantaré, iré a mi Padre. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, A Solas con Jesús Radio, un espacio donde exploramos enseñanzas bíblicas que transforman vidas. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la bella ciudad de Monterrey, directamente desde la cabina de Grupo Radio Alegría, en la estación 1140 AM. En nuestra búsqueda de salvación, encontramos en la Biblia el mapa que nos marca la ruta. Es el pecado el gran obstáculo y Jesucristo el único medio posible para alcanzar la redención. Muchos desean tener una fe fuerte, pero no invierten tiempo en escudriñar o escuchar las Escrituras. Esta práctica los lleva a alejarse del verdadero camino de salvación. Por esto es importante que usted conozca que para nuestra siguiente meditación no usaremos ideas o razonamientos personales, sino que leeremos uno a uno los pasajes bíblicos que hablan sobre el tema. Comenzamos. Primeramente damos las gracias a Dios por esta gran oportunidad de ser el instrumento que Él utiliza para hablar su mensaje. Quiero que me acompañes o escuches este verso bíblico. En nuestras Biblias podemos encontrar el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 24 y 25. Y en esta parte de la Escritura podemos leer lo siguiente. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Este momento de la historia bíblica nos muestra al apóstol Pablo frente a un hombre llamado Festo, y junto a Festo se encuentran otros personajes. Entre ellos podemos destacar al rey Agripa, y ante ellos está exponiendo un discurso en defensa de la causa de Cristo, hablando acerca de su conversión al Señor Jesucristo, cómo él de un momento a otro decidió obedecer la fe que él perseguía. Pero mientras él habla, Festo lo interrumpe, según el verso 24. Pero el apóstol Pablo responde a este hombre, a Festo, diciéndole: «Hablo palabras de verdad y de cordura». Y analicemos un poco esta última frase, palabras de verdad y de cordura. ¿Qué significa las palabras de verdad? Podemos decir lo siguiente, que las palabras de verdad significa aquellas que son reales, auténticas, genuinas, que no van acompañadas de ninguna mentira o alguna especie de engaño. Y aquellas que son de cordura son las palabras que habla un hombre que está en sus 5 sentidos, no alguien que está desvariando ni delirando, que no entiende razones, sino al contrario, que mediante una manera muy esforzada busca exponer su caso de una manera correcta y apropiada. Y en el caso del apóstol Pablo, él emplea todo su esfuerzo en hablar el mensaje del Señor Jesucristo. Y a este mensaje, en este momento, él le llama las palabras de verdad y de cordura. Y esta última frase que hemos mencionado, quiero que la señalemos de una manera especial, porque será el título del mensaje que estaremos hablando en estos momentos. Palabras de verdad y de cordura. ¿Y qué revelan estas palabras? ¿Qué revelan para nosotros las palabras que el apóstol Pablo llamó de verdad y de cordura? En esta ocasión quiero que meditemos un poco en lo que nos muestran estas palabras y cómo a través de eso podemos extraer enseñanzas para nuestra vida hoy, y cómo esto nos puede hacer meditar un poco más de una manera profunda en nuestro Dios y en su mensaje.
¿Qué revelan estas palabras que el apóstol Pablo llamó de verdad y de cordura? Estas palabras revelan la fidelidad de Dios. En primer lugar, estas palabras son unas que revelan la fidelidad de Dios. Para ello, quiero que leamos el verso Hechos capítulo 26, versículos 6 y 7. Porque en esta parte del discurso del apóstol Pablo hace un señalamiento muy importante, y este es el que nos debe de ayudar a entender cómo nuestro Dios a lo largo de la historia siempre se ha mantenido fiel, nunca ha fallado en cuanto a lo que Él ha dicho. Pero ve conmigo el verso bíblico. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amable oyente, medita en esto. En este verso podemos encontrar la frase la esperanza de la promesa. Es una frase muy interesante, porque esta nos debe de llevar a pensar en lo siguiente, que aquella promesa es cumplida tanto en el Señor Jesucristo y en su reino, el Mesías y el reino prometido. El Mesías que vino a este mundo, habitó entre los hombres y entregó su vida por cada uno de nosotros, y el reino que vino tras su sacrificio, reino el cual es la iglesia que se muestra en el Nuevo Testamento. Pero, ¿qué seguridad nos da que todas estas cosas son reales? Aquello que nos da seguridad de que el mensaje de Cristo es real, es su resurrección. Y es una de las cosas por las cuales el apóstol Pablo es llevado a juicio. Y él mismo menciona que la resurrección de Jesucristo es un punto importante en todo esto. Pero quiero que leamos un poco en la Biblia. Primeramente, entender cómo cuando Dios hace una promesa y tú y yo podemos observar el proceso que se llevó a cabo para que ésta se cumpliera, solamente revela o confirma una gran verdad. Dios es fiel. Dios hizo una promesa y a lo largo del tiempo esta fue llevándose a cabo para que llegara a su total y pleno cumplimiento. Y eso solamente confirma, Dios es fiel. Por eso, aquellas palabras de verdad y de cordura nos revelan acerca de la fidelidad de Dios. Muchos hombres y mujeres en la antigüedad tuvieron la esperanza puesta en la promesa que Dios hizo y deseaban y anhelaban ver el cumplimiento. Pero algunos se dieron cuenta que ese cumplimiento llegó en el momento adecuado, cuando Dios, a través de Cristo, cumplió esa promesa. Pero ve conmigo el verso bíblico, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este es un hermoso verso de la Biblia, porque confirma una gran verdad. La promesa de Dios fue anunciada a lo largo del Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Los profetas profetizaron acerca de la gracia, hablaron acerca de la salvación, hablaron acerca de los sufrimientos de Cristo, pero también que tras ellos vendría la gloria, la bendición de Dios, y que todo esto era anunciado por medio del Evangelio, por medio de las buenas nuevas, las buenas noticias, el buen mensaje de Dios. Entonces, podemos entender una gran cosa. Como Dios anunció por todo el Antiguo Testamento
por medio de sus profetas, que había una promesa que tendría su cumplimiento en un futuro. Cuando llegó ese momento en que se cumplió, solamente confirmó la gran verdad de que Dios es fiel. Por eso cuando tú y yo leemos allá en Hechos capítulo 26 versículo número 6 acerca de la esperanza de la promesa que hizo Dios, aquella que también venía en el mensaje que Pablo predicaba, pero Pablo lo predicaba como algo ya cumplido a través de Cristo, no como algo lo cual él todavía anhelara ver en el futuro, sino que ya era una realidad en su vida, porque Cristo ya había venido a este mundo y ya había muerto por nosotros y ya había resucitado, dando el cumplimiento pleno de la promesa de Dios y trayendo para toda la humanidad la era de la gracia, la era de la salvación, la era de la gloria, la era del Evangelio. Ahora se predica el Evangelio de Jesucristo, porque la promesa ya está en vigor. No es algo que anhelamos que venga, sino que ya está, porque Cristo ya ha venido a este mundo. Es por esa razón que toda persona tiene una gran necesidad de escuchar acerca del Señor Jesucristo, de su Evangelio, y poder entender cómo éste puede impactar en gran manera en sus vidas. Pero ve conmigo otro verso de la Biblia, Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y estos versos nos dicen varias cosas que quiero señalar. La primera de ellas, Pablo fue apartado para el Evangelio de Dios, y es el Evangelio de Dios lo que había sido prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. ¿Recuerdas el verso de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 12, que mencionaba a los profetas que profetizaron de la gracia? Ahora Pablo en Romanos capítulo 1, versos 1 y 2 nos dice que el Evangelio es lo que había sido prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Esto nos lleva a una conclusión lógica. El Evangelio y la gracia van de la mano. Si alguien habla acerca de la gracia, debe de hablar acerca también del Evangelio. ¿Y qué contiene el Evangelio? Dice el verso 3, que el Evangelio que fue prometido contiene o habla acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio es el mensaje de Jesucristo. Si tú quieres escuchar acerca del Evangelio, amable oyente, en cualquier momento, en cualquier lugar donde te encuentres, debes de escuchar acerca de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios declarado con poder por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo juega un papel fundamental cuando se trata de hablar del Evangelio, porque es el momento crucial en el cual Jesucristo mostró su poder sobre la muerte, resucitando para no volver a morir. La promesa fue anunciada por los profetas y fue cumplida mediante Jesucristo por la resurrección. Ve conmigo lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 22 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahora el verso 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa, y es una hermosa descripción la que se hace de nuestro Señor.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Pero el verso 24 muestra algo que nos debe de interesar aún más. Dios le levantó. Dios le levantó de la muerte. Dios le resucitó. Dios confirmó el cumplimiento de su promesa al resucitar a Jesucristo. Y la resurrección de Cristo es algo real, es algo auténtico, puesto que viene en la palabra de Dios. Y es el punto crucial o principal en el mensaje del Evangelio. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la enseñanza que toda persona necesita escuchar? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El mensaje de Cristo, que murió por nosotros, puesto que Él fue y era el sacrificio necesario por la humanidad, que fue sepultado, y ahí deja una evidencia de que la tumba queda vacía tras Él resucitar al tercer día, y así confirmar que Él es el Hijo de Dios y que Él obró nuestra redención, nuestra salvación. Jesucristo es el cumplimiento de la promesa, aquella promesa anunciada por los profetas y aquella promesa que confirma que Dios es fiel, porque a lo largo del tiempo la promesa fue anunciada, fue anhelada, y cuando ésta se cumplió, solamente queda decir: Dios es fiel. La fidelidad de Dios es verdadera. Pero también leamos lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 30 y 31, porque esta promesa de que el cumplimiento de la promesa de Dios es Jesucristo, es algo que también fue anunciado y predicado por los seguidores de Cristo, puesto que era necesario que toda persona en todo lugar conociese acerca de la fidelidad de Dios, que Él cumple sus promesas y que ha entregado la mayor dádiva para la humanidad, Jesucristo mismo. Y menciona Hechos 28, versos 30 y 31. El final del libro de los Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice el verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Porque predicar el reino de Dios y enseñar acerca del Señor Jesucristo es hablar acerca de la fidelidad de Dios, que Él cumple lo que promete, y lo que tú y yo podemos leer en el Antiguo Testamento, se ve su cumplimiento en la iglesia, el reino de Cristo, y en la misma persona del Señor Jesucristo, aquel victorioso sobre la muerte, victorioso sobre el pecado, y que por medio de esa victoria nos bendice grandemente. Y en los ejemplos bíblicos de los seguidores de Cristo predicando el cumplimiento de la promesa se puede ver a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 8:4 y 5, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Era la tarea principal, anunciar el cumplimiento de la promesa. Ya no tenían que verla como algo que habría de pasar, sino como algo que ya estaba en vigor. Y ahora toda persona podía gozar de la bendición de Dios a través de Cristo, porque Dios es fiel. Dios prometió, Dios cumplió, Dios hará. La fidelidad de Dios es para siempre.
Y considera conmigo este otro verso en el libro de los Hechos. Hechos 13:23. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquella esperanza de la promesa que muchos estaban esperando en los tiempos de Pablo, Pablo solamente dice, ya se ha cumplido. Cristo ya ha venido a este mundo, Cristo ya ha obrado el sacrificio por nuestros pecados, ya se ha levantado el Salvador a Israel, y no solamente a Israel, sino al mundo entero, aquel Salvador necesario, porque muchas personas se encuentran alejadas de Dios, perdidas, porque no han volteado a ver al Señor Jesucristo. Las palabras de verdad y de cordura que habló Pablo revelaron o confirmaron cuán fiel es Dios. El discurso de Pablo, que es llamado palabras de verdad y de cordura, confirma qué tan fiel es Dios, y Dios es plenamente fiel. No hay lugar para pensar en que Dios pueda fallar, y al ver el cumplimiento de la promesa de la redención o de la promesa de Cristo, en la cual muchos tenían puesta su esperanza, nosotros podemos decir, Dios es fiel. Porque esta enseñanza es la principal en este punto. Dios es fiel. Dios no falla, sino Dios siempre actúa en el momento adecuado, en el momento correcto. A diferencia de nosotros como seres humanos, limitados, con carencias y que fallamos, Dios no falla. Dios siempre es fiel, y la mayor muestra de fidelidad es el cumplimiento de la promesa de Cristo Jesús para salvar al mundo. Pero otra cosa más, estas palabras de verdad de cordura, ¿qué nos revelan? ¿Qué revelan estas palabras de verdad y de cordura? Bueno, estas palabras de verdad y de cordura revelan la salvación al hombre. No solamente revelan la fidelidad de Dios, también revelan la salvación al hombre. Y el mayor ejemplo de esto es Pablo. Si un hombre necesitaba la salvación, era Pablo. Y dice ahí en Hechos 26:9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Pero considera conmigo primera carta de Timoteo 1:12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El ejemplo de Pablo nos muestra la gran necesidad de la salvación al hombre, pero muchos ignoran que la salvación está disponible. Por eso cada discurso, cada predicación, especialmente la que hemos considerado, la del apóstol Pablo en Hechos 26, revelan la salvación al hombre, el gran regalo de Dios para los hombres que se encuentran en pecado, porque dice la Escritura, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés capítulo 7, versículo número 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos humanos y estamos en una condición en la cual nos vemos propensos a fallarle a Dios, pero Cristo se ha mostrado como el Salvador de nuestra vida, en la cual podemos ser libertados de la esclavitud del pecado y de esta manera dejar de estar alejados de Dios, porque en la Escritura se muestra un ejemplo en Isaías capítulo 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
y el ejemplo de la antigüedad, el pueblo de Israel en pecado, provocó su lejanía de Dios, no porque Dios pierda poder, sino que por quien es nuestro Dios, un Dios santo, un Dios justo, no puede convivir con el pecado. Por eso se presenta esta división entre el hombre y Dios. Pero he ahí cuando sale a relucir la salvación al hombre. Porque cuando el hombre está perdido, está en pecado, Dios le dice: no es necesario que permanezcas para siempre en esa condición. Puedes volver a acercarte a mí por medio de Jesucristo, puesto que Él da la salvación. El hombre puede encontrar la salvación por el medio que Dios ha dispuesto. Dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y nos muestra una manera, un medio que Dios ha proporcionado para poder lavar nuestros pecados. Porque dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos la necesidad de vida porque estamos muertos, o estuvimos muertos al estar alejados de Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y en qué momento nuestros delitos y pecados han sido perdonados? Al momento de que son lavados, al momento que son perdonados por medio de lo que Dios ha dispuesto, un plan de salvación, una manera en la cual el hombre puede ser salvo, porque la salvación al hombre es un regalo disponible para todos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice la carta a Tito. El hombre puede venir a la salvación en cualquier momento de su vida, porque dice la Escritura, segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo número 4 nos revela cuál es la voluntad de Dios para con el hombre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es necesario que como seres humanos atendamos a las palabras de verdad y de cordura para no vernos perdidos en un momento, porque estas palabras de verdad y de cordura nos revelan dos cosas: la fidelidad de Dios, porque ha cumplido su promesa a través de Cristo, y también nos revelan la salvación al hombre, la mayor dádiva, el mayor regalo que cualquiera de nosotros pudiera recibir. Así que, mis amables oyentes, les invito a considerar cada una de estas partes de la Escritura que son para nuestro provecho. Que Dios nos bendiga. Debemos comprender que este tema es muy extenso para ser tratado en una sola clase bíblica. Sin embargo, la información que hemos considerado en esta hora le ayudará a usted a poder tener un breve conocimiento que le permitirá no ser engañado por aquellos que desean ver su fe en Cristo destruida. Si llegaste tarde y te gustaría volver a escuchar nuestra transmisión, no hay problema. Puedes encontrar nuestro contenido en el canal de YouTube A Solas con Jesús Global. Con gratitud en el corazón, llegamos al cierre de esta edición. Ha sido un privilegio compartir este tiempo de reflexión y estudio bíblico con cada uno de ustedes. Recordemos que la salvación no se alcanza por caminos humanos, sino por medio de Jesucristo. Nosotros nos despedimos por hoy, esperando reencontrarnos en la siguiente transmisión, y recuerda, Cristo vive. Déjame ser diferente al mundo que no te tiene temor. Quiero tu mano caminar y así poderte reflejar. No seguir la dirección del mundo ni contra la corriente navegar. Y